¿Qué es una injuria? Una injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. En el delito de injurias, la pena depende de su gravedad y si se han hecho por escrito y con publicidad, según la regla del artículo 418. Las injurias graves, hechas por escrito y con publicidad, serán castigadas con las penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. No concurriendo aquella circunstancia, las penas serán reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Aquí hay algo bien relevante. Sujetos activos y pasivos pueden ser cualquier persona, nacidos y vivos. Puede sonar súper estúpido lo que estoy diciendo, pero entendámoslo bien. En este sentido no pueden ser sujetos pasivos las personas jurídicas para efectos de la punibilidad. O sea, puedes afectar el honor de una persona jurídica, pero ese honor no es punible. Tampoco es punible el honor del muerto, tampoco es punible el honor del que está por nacer. Esto es súper importante. Para que exista una víctima en los delitos contra el honor, el sujeto pasivo tiene que ser un sujeto nacido y vivo. Entonces no pueden ser sujetos pasivos los fallecidos, no pueden ser sujetos pasivos los que están por nacer, no pueden ser sujetos pasivos a efectos del delito las personas jurídicas. Excepcionalmente, se exige un sujeto pasivo calificado en el Código de Justicia Militar. Que dice, el que amenazare los términos del artículo 296 del Código Penal, ofendiere o injuriare de palabra por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas, subunidades, reparticiones, armas, clases o cuerpos determinados, o a uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esas instituciones, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Ahí, excepcionalmente, en nuestro cuerpo legal, existe un sujeto pasivo calificado que podría incluir a ciertas personas jurídicas cuando se refiere a las Fuerzas Armadas. Esta última norma es relevante también porque es la única referida al desacato en relación con estos delitos. Recordemos que el desacato es un delito en rigor contra la administración de justicia. Relevancia del aspecto subjetivo. Los delitos contra el honor tienen problemas subjetivos bastante relevantes y de hecho por eso en la práctica es tan difícil lograr condenas en estos delitos, porque hay que probar. Este es un delito, si recuerdas tú, el tipo subjetivo contiene el dolo, la culpa y elementos subjetivos especiales. Estoy hablando del tipo subjetivo en genérico. Acá se exige un ánimo de injuriar, es decir, no basta, la norma exige que sean deshonra o descrédito o menosprecio, o sea, no basta con informar, no basta con la burla. Hay un caso de la práctica de la jurisprudencia chilena bien interesante a propósito de un comediante, todo el mundo sabe quién es, pero ¿para qué lo vamos a repetir? Que hace un show, que imita personas, y dentro de una rutina que yo no he visto que la vuelva a hacer, pero que se burla de un
un fotógrafo que es muy conocido, que, que es homosexual y hace una rutina de muy mal gusto donde se ríe de esta persona. Bueno, ¿no? El mismo, ¿ya? Eh, y el afectado hacía una rutina de muy mal gusto donde, oye, no se rían si es... Imagínate, eres tú el afectado. Hacía una rutina con un baile arriba de una botella. Se ponía como una especie de lápiz con un cordel para chuntar una botella. Eh, esta persona se querelló y perdió, fíjate. ¿A quién se le ocurre por qué? Abran sus micrófonos, interrumpan, o sea, no interrumpan. Abran sus micrófonos, comenten, por favor. ¿Por el ánimo de injuria, profe? Ya, pero explícate un poquito más, ¿qué significa eso? Es que ánimo lo relaciono con la intención, en el fondo a ver, si bien no tiene tanta... Ah, claro, porque tiene publicidad también, entonces, o sea, llega a un gran número de personas y se está burlando finalmente, pero, a ver, es que no sé cómo muy bien explicar el ánimo, No, pero pero creo que se denota. vas en buen camino. ¿Por qué ganó el juicio el comediante y esta persona que se sintió afectado en su honor perdió el juicio? Porque no se logró probar el ánimo de injuria. O sea, todos los aspectos subjetivos, como preguntó un compañero delante, ¿cómo se prueban los aspectos subjetivos? Con indicios, con presunciones previas, coetáneas y posteriores. Esta persona, ¿qué es lo que logró acreditar en juicio? Que se gana la vida riéndose de los demás. Su profesión u oficio. Claro, la acción ejecutada que tenía ahí el comediante no era con la intención de dañar el honor de otro. ¿Se entiende, no? Sí, Entonces, su ánimo era de burlarse, no de informar. Su ánimo era de burlarse. Entonces, como está tipificado en la ley chilena, es súper difícil acreditar ese ánimo de difamar, eh, que vaya más allá de informar o que vaya más allá de la burla. ¿Te acuerdas de un periodista de apellido Bombalet? El gurú. El gurú. ¿Te acuerdas que, bueno, estamos hablando de una, que ustedes igual son chicos, pero cuando yo estaba en mis primeros años de universidad, era súper famoso. Era un exjugador de la selección de Chile, que después fue periodista deportivo y comentaba los partidos de fútbol. ¿Mm? Más que, es que más el que Diego se chate- acuerda porque es más viejo. claro, sí. Más que chatear, prefiero por favor que hablen, porque, porque como estoy compartiendo la pantalla y y tengo el computador un poco lejos, se me hace más fácil para poder la dinámica de la clase. Como somos poquitos, mejor que hablen. ¿Mm? Eh, Mundial de Francia 98, ustedes o eran chicos o no se acuerdan, ¿no? Para ese mundial era un periodista deportivo súper conocido.
Bueno, que lata hablar mal de un muerto. Yo, la verdad, me caía súper bien. Era súper entretenido cómo explicaba los partidos, pero tenía una lengua bastante larga y en algún momento de su vida eh, tenía programas en la radio, tenía programas en la televisión, empezó a hablar mucho, empezó a contar, la gente le empezó a contar secretos. Y un día X dejó de hablar. Un día X dejó de... ¿Quién cree por qué? Lo debieron haber demandado, supongo. Es que ahí está el tema. Habían, no sé, O se podrían haber querellado, quizás. es que eso te iba a decir. Habían 200, 300 querellas en contra de él. Y él seguía hablando, pero en una lo condenaron. En una lo condenaron. ¿Y en qué consistió la condena? O sea, No, no, son penas privativas de libertad súper bajas. Entonces, en la práctica, tú las cumples en libertad a través de beneficios penitenciarios, específicamente a través de penas sustitutivas. Pero una vez que lo condenaron, dejó de ejercer esa forma de periodismo eh, porque si te vuelven a condenar, o sea, perdiste la irreprochable conducta anterior y pierdes beneficios penitenciarios. claro, ¿no? Si le reprochó la conducta anterior, la verdad es que uno lo ve como una simple atenuante, pero en la práctica, No, 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 la verdad es que es súper importante. Es súper importante. sí. Hay otro periodista que no quiero mencionar, que, que se metió con Michael Jackson, que también era farandulero, y la misma situación. La verdad es que no me acuerdo ni el nombre del gallo, era bien desagradable. Y también con una lengua súper larga, estos programas de farándula, hablando muy mal de muchas personas conocidas, y también de un día para otro se quedó callado. Lo mismo, de muchas querellas, en una lo condenaron. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que en estos delitos, en las injurias, ojo, en la calumnia no se exige, ya vamos a ver en qué consiste la calumnia, este ánimo de injuriar, ánimos injuriando. Es súper difícil de acreditar en la práctica. ¿Mm? Se refiere a este ánimo de difamar, que es el honor. Tú tienes que entender el honor en un doble aspecto, en un aspecto objetivo y en un aspecto subjetivo. No entiendo, dices tú. Una cosa es lo que tú pienses de ti y una cosa es el sentimiento que tú crees que los demás tienen de ti. Básicamente se refiere, y un concepto que va cambiando a lo largo del tiempo, porque se refiere básicamente a la posibilidad que tienes para desenvolverte eh, sobre tu posición en la sociedad. ¿Mm? No sé si recuerdas una norma que hoy en día no tiene mucha aplicación práctica a propósito del aborto, el aborto honoris causa. 344, inciso segundo. La mujer que cometiere aborto para ocultar su deshonra.
¿ya? Incurrirá en la pena de presidio menor en su grado mínimo. Piensa tú que es un código de 1874 que entró en vigencia en 1875. Entonces, esto del sentimiento de honor es algo que varía a lo largo del tiempo. Entonces, imagínate en una sociedad ultra conservadora, una sociedad ultra conservadora, 1874, tener un hijo fuera del matrimonio. Entonces, el legislador de la época establece una pena privilegiada para la mujer que cometiera un aborto para ocultar su deshonra. A mí me cuesta entender, o sea, yo creo que es indiscutible, que sea deshonroso hoy en día tener un hijo fuera del matrimonio. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Entonces, el honor tiene un sentido objetivo y un sentido subjetivo. Una cosa es lo que es el sentimiento que tú tienes sobre tu honra, el que tú crees que los demás tienen sobre ti. ¿Mm? Naturalmente que es esencialmente renunciable. Perdón, Disponible. ¿qué cosa era esencialmente renunciable? El sentimiento de honor Sí, que me pareció extraño. es súper renunciable. Po. O sea, Va como ahí con lo que tú consideres de ti mismo prácticamente aparejado. eh, métete a Instagram. Po. Así me meto a diario. O sea, el nivel de fotos, yo no soy para nada cartucho, conservador, pero es sorprendente la foto. Y hay otra cuestión, TikTok que me tiene remetido. Es bien generación Z. Son fotos de alto calibre que suben las cabras chicas. Entonces, eso es una renuncia tácita a tu sentimiento de honor. Bueno, o sea, hace poco se creó una ley en caso de la distribución de pornografía no autorizada respecto de esto mismo acá en Chile, o sea, respecto del tema de que se pasaban los que se llaman, claro, packs, o se vendían, etcétera, y al final tuvieron que meter una regulación, creo que este mismo año, si no me equivoco, porque se estaba No, haciendo no, mucho y el encontraron tema, una claro, página en internet, claro, de hombres que hablaban como de secuestrar y cosas así a las chicas de las imágenes. claro, no. Que estás confundiendo dos cosas. Una es lo que se refiere a la difusión de pornografía de menores, esa ley es antigua. Lo que tú te estás refiriendo es esta norma, Elías, que es más o menos reciente, el 161C. Es de, ¿va? Ahí está, 3 de mayo del 2019. Ay, ay, es que, ¿cómo se llama una página dentro de un chat de Telegram que en base al ramo de procesal penal quede investigándolo? Mira, Eh, mira la norma, que es nueva, acaba de cumplir un año. Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales al que en lugares públicos, acá está la diferencia, en lugares públicos o de libre acceso al público, y que por cualquier medio capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento. Se impondrá la misma pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales al que difunda dichas imágenes, videos o registro audiovisual a que se refiere el inciso anterior. En caso de ser una misma persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a esta la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales.
¿Tú te acuerdas de un diario que se llamaba La Cuarta? Sí. Que en las portadas de sus diarios mostraban a mujeres en la playa, en bikini. Y me acuerdo que había como un día específico que subían como un cartel con alguna modelo. No, no más allá de eso, no, no me acuerdo haber Que visto más allá de eso. Sí. tú eras muy chico. En la portada, no sé, en el verano, imagino, contrataban a un fotógrafo y se ponía a fotografiar mujeres en la playa. Y después subían como portada del diario a las mujeres. Hoy en día eso sería delito en virtud de esta norma. Igual se pierde un poco el sentido de la norma, diría yo, en ese caso. ¿Por qué? ¿Cómo se pierde el sentido? O sea, porque sería la distribución, por lo que yo siento que se entiende, es que si es que alguien se deja así como fotografiar Es o que, es que, para... es que mira, al que en lugares públicos o de libre acceso al público. Ah, ya, no sé, ahí se... El otro día estábamos discutiendo en un chat, eh, se estaba divulgando por WhatsApp una niña que estaba tomando sol desnuda en su terraza y un vecino de arriba, así simuladamente, la filma y esconde el celular y lo empieza a divulgar por redes sociales. Y llega a una red social de la típica del colegio, que se distribuye pornografía, chistes, qué sé yo, y mandan ese video. Y un compañero se sintió ofendido. Dijo, ¿sabéis qué? Es legítimo. Empezaron a molestarlo, que no sea grave, que no sé qué, pero el gallo dijo, oye, la mina está en su terraza, de su casa, y puede ser tu hermana, puede ser tu vieja, puede ser tu hija, y no me parece bien que se difunda en estos chats. Entonces ahí empezó la discusión, bueno, ¿y cuál es la diferencia de divulgar eso? Pues se notaba que era en un edificio de Santiago, incluso se escucha como de fondo. Y ¿qué delito se comete ahí? 161A, el que vimos al principio del bloque de la clase, eh, captar imágenes en lugares privados que no sean de libre acceso al público. Dimos el ejemplo del dron, ¿cierto? Esto no es un dron, pero en un piso de arriba, una persona acerca un celular y filma a esta niña que estaba desnuda tomando sol en su terraza. Entonces, hay un compañero que también es abogado, estamos hablando de un chat del colegio, digamos. Dice, yo creo que no hay delito, aquí podríamos poner este tema a discusión y ver si puede ser injuria incluso. Me dice, no hay delito porque si la mujer toma sol desnuda en una terraza que es de vista pública, hay una renuncia a un aspecto de su privacidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No es lo mismo desnudarse en el patio de tu casa que en la terraza de un edificio. O sea, esa renuncia a la privacidad tienes que analizarla caso a caso. Yo creo, analicemos la norma. Lugares públicos o de libre acceso al público. ¿Una terraza es un lugar público? Yo creo que no. ¿De libre acceso al público? Tampoco. Yo creo que en este caso es el 161A. ¿Mm? Recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado.
sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. ¿Se entiende, no? ¿Estaríamos en el 161A o estaríamos afectando sonoro? ¿Te fijas que no es un tema fácil? Me estoy refiriendo, estamos afectando sonor al difundirlo en redes sociales. Y ahí viene la otra discusión. ¿WhatsApp es una red social? Yo diría que WhatsApp sí. Yo también creo que es una red social. Yo también creo que es una red social. Y entonces, todos estos problemas prácticos generan estos delitos y posibles problemas concursales. ¿Ya? Entonces, explicado el aspecto subjetivo, la conducta se define por su subjetividad, por la voz, expresión proferida o acción ejecutada. Se exige este ánimo que va más allá del dolo. Los hechos aisladamente considerados no constituyen delito. Tienes que contextualizarlo. Acuérdate, indicios, aspectos previos, coetáneos, posteriores. Entonces, que sea un delito que exige ánimos que van más allá del dolo, en doctrina se los llama delitos de tendencia, porque exige esto subjetivo que va más allá del conocer y querer. Es un delito de tendencia que exige ánimo de injuriar, o sea, de socavar, de afectar la posición social de la persona. Y aquí está lo que explicábamos hace un rato, que es diferente al ánimo de informar, es diferente al ánimo de la burla. ¿Cómo se puede cometer este delito? A través de la palabra o de la acción. No se puede cometer por omisión, por cómo está redactado el tipo penal. Se puede injuriar a través de cualquier sistema comunicacional que permita dar a conocer el mensaje que afecta al honor. Puede tratarse tanto de imputación de hechos como de la expresión de juicios de valor. Hay otro delito que se llama calumnia, que es la imputación de un delito determinado, pero falso, que actualmente pueda perseguirse de oficio. Decirte, vamos a ver un poco más adelante, decirte ladrón, ¿es calumnia o es injuria? Yo creo que depende si es que hay alguna base para decirlo. No, pero es calumnia, porque está imputando un delito. Es una confusión que surge en la práctica. Decirte ladrón a secas es injuria, no es calumnia. ¿Por qué? Porque para que sea la imputación de un delito, tiene que ser determinado. Tú fuiste el que me robó mi reloj tal día, en tal lugar. ¿Se entiende, no? Y no basta con la imputación de cualquier delito. Tiene que ser un delito que actualmente pueda perseguirse de oficio. Ya, vamos a ver qué significa eso. O sea, no tiene que estar prescrito, tiene que ser de acción pública. Son elementos normativos súper exigentes. Y vamos a ver también un poco más adelante, dentro de las consecuencias procesales de esto, son delitos de acción privada. No sé si están viendo procesal penal, pero que sea delito de acción privada significa que tiene un procedimiento especial, que es del mismo nombre, donde no interviene el Ministerio Público incluso. Solamente el querellante particular. O sea, la única forma de inicio de estos delitos es a través de una querella. Y la querella hace las veces de la acusación, donde hay exigencias formales que son muy, valga la redundancia, muy exigentes.
la querella en un delito de acción privada tiene que quedar perfecta, porque después no es subsanable. Y se notifican con un receptor, por ejemplo. Y la ley exige que en la acusación, cuando se nombren los testigos, tienen que indicarse incluso los puntos de prueba. Entonces, ¿te acuerdas de un caso de una diputada? No quiero dar nombres ya. De una diputada que se querelló en contra de un periodista porque ese periodista difundió una noticia falsa respecto de ella. No digas nombres, no repitas nombres. ¿Te acuerdas del caso? Y se divulgó una noticia falsa a través de Twitter y el periodista retuiteó esta noticia falsa. Y ella se querelló en contra de él. Y no solo perdió el juicio, sino que más encima la condenaron en costa. ¿Por qué? Por esto que estoy explicando. La injuria es un delito de acción privada, donde la querella se las veces de la acusación. La querella en un delito de acción privada tiene que quedar perfecta y que es insubsanable. Entonces, tú no puedes decir, ese es el problema que tienen también los abogados de poca experiencia, que son buenos para usar modelos. Préstame un modelo del delito tanto, préstame un modelo del delito. ¿Ya? No, los modelos no sirven para nada. Los modelos no sirven para nada porque me valdré de todos los medios probatorios que franquea la ley. No sé si han visto esas frases, si están en clínicas jurídicas, si han visto esas frases. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir nada. Y en un delito de acción privada, poner en la querella, me valdré de todos los medios que me franquea la ley. ¿Se entiende, no? La querella se la ve de la acusación. Y en la acusación tienes que expresar de qué medios de prueba te vas a valer. Y es un juicio especial que tiene también las 3 etapas, donde hay, hay un llamado a conciliación aquí. Después viene la preparación del juicio y después viene el juicio propiamente tal. En la práctica normalmente se hacen 3 audiencias, pero perfectamente, y de hecho entiendo, hay tribunales donde se hace en una sola audiencia. El llamado a conciliación, preparemos el juicio. ¿Ya? Entonces, mucha consideración con lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuáles son los medios de comisión? De palabra o de acción. No se puede cometer por omisión por cómo está redactado el tipo penal. Se puede injuriar a través de cualquier sistema donde se permita dar a conocer el mensaje que afecta al honor. Puede tratarse tanto de la imputación de hechos como de juicio de valor. Acuérdate, juicio de valor, mala persona, ladrón, ¿ya? Se diferencian por su posibilidad de verificar. ¿Cuál es la diferencia entre el hecho y juicio de valor? La posibilidad de verificación. Los hechos se pueden verificar, los juicios de valor no se pueden verificar. Además, hay que recordar que en democracia se protege la libertad de expresión, la libre expresión de ideas y de la comunicación de informaciones. Ahí está esa pugna. Honor versus libertad de expresión. ¿Ya? No es un tema sencillo. Por ello, solo de forma restringida se tratará de una conducta relevante para el derecho penal. Por último, tenemos el artículo 29, inciso segundo de la ley 19.733, donde se contiene una explicación del ánimo de informar. Ley 19.733.
Artículo 29, inciso segundo. No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar. Por ello, esto es súper importante, no existen las expresiones injuriosas por sí mismas. No existen, esto era algo que se discutía antes de la ley, de esta ley, la 19733. Antes de esta ley se discutía si existían las expresiones injuriosas per se. A partir de esta ley ya no se, o sea, no, ya se dejó de discutir, no existen las expresiones injuriosas per se por el tenor del artículo 29, inciso segundo. O sea, un argumento más para explicar el aspecto subjetivo que se exige en este delito. ¿Profe? Sí, Respecto a lo que acaba de decir, claro, se supone que no hay una palabra per se que podría considerarse como injuriosa, pero sí, decir ladrón sí es injurioso y no calumnioso. sí, ¿Sí? sí, pero decir ladrón a secas tampoco es injuria. Hay que demostrar este ánimo. Puede sonar súper ilógico, súper injusto, pero como están redactados los tipos penales, no podemos llegar a otra conclusión. Ok, ok. Un recreo de 10 minutitos. Clases de injurias. Las injurias se clasifican según su gravedad en injurias graves, leves, y también existen las denominadas injurias livianas. Las injurias graves están definidas en el artículo 417, número 5. Tú dices, pero si hay más numerales, pero es que mira, la ley da una definición amplia al final, entonces las otras en verdad serían cláusulas que están de más, porque son injurias graves, número 5, las que racionalmente merezcan la calificación de graves, atendiendo el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor. Entonces, está definido en términos amplios ahí. El resto de numerales dice que son injurias graves la imputación de un crimen o simple delito de los que no dan lugar a procedimiento de oficio, la imputación de un crimen o simple delito penado o prescrito, la de un vicio o falta de moralidad. Mira, como se nota que es un código antiguo, que es falta de moralidad. La de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado. Las injurias que por su naturaleza, ocasión o circunstancia fueren tenidas en el concepto público por afrentosas. Entonces, en el mismo artículo 417 se especifican sus modalidades. La definición estaría en el número 5, recordemos, las que racionalmente merezcan la calificación de graves atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor. Se clasifican así según el criterio establecido en el artículo 418, esto es si se han expresado o no por escrito y con publicidad. Recordemos que la pena se gradúa en atención a su gravedad y si se han expresado por escrito y con publicidad. La injuria es leve, artículo 419.
Las injurias leves se castigarán con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales cuando fueren hechas por circunstancias, cuando fueren hechas por escrito y con publicidad, perdón. No concurriendo estas circunstancias, se penarán como faltas. Esas son las livianas, ¿ya? Entonces, injurias leves son hechas por escrito y con publicidad que no se comprendan como graves. Por ejemplo, la carta dirigida directamente al injuriado, que es lo que se conoce como la injuria contumeliosa. Te voy a sacar la contumelia, es el honor en sentido subjetivo. La injuria es liviana, artículo 496, número 11. Sufrirá la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Número 11. El que injuriare a otro livianamente de obra o de palabra, no siendo por escrito y con publicidad. Entonces, injurias livianas son aquellas no hechas por escrito y con publicidad que no se comprendan como graves. Son una falta con todas las consecuencias que se derivan de eso. Por ejemplo, solo se castigan cuando han sido consumadas. El procedimiento aplicable, el procedimiento monitorio, etcétera. El plazo de prescripción es distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Justificación. No justificación para explicar una injuria. Estamos refiriéndonos a la exclusión de su antijuridicidad. Esto se refiere al ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Para que opere, deben reunirse ciertos requisitos. ¿Cuáles son? La relevancia pública del mensaje. Es decir, debe haber un interés público, o sea, que sirva para informar a la opinión pública. Por eso, no es delito la crítica política. Veamos el artículo 30 de la ley 19733. Artículo 30. Al inculpado de haber causado injuria a través de un medio de comunicación social, no le será admitida prueba de verdad acerca de sus expresiones, sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren a lo menos una de las siguientes circunstancias: que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real, que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios de tal ejercicio. En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el juez procederá a sobreseer definitivamente o absolver al querellado según correspondiere. Para lo dispuesto en el presente artículo, se considerarán como hechos de interés público de una persona los siguientes: los referentes al desempeño de funciones públicas, los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real, los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público a título gratuito u oneroso, las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieran sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social, los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos. Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito. Entonces, deben reunirse ciertos requisitos. Primero, la relevancia pública del mensaje, en los términos recién explicados. En segundo lugar, su veracidad subjetiva. O sea, no se exige una verdad histórica, una verdad absoluta, una verdad divina. ¿Qué quiere decir esto? Exige un deber de cumplir con un deber de comprobar la información. Exige un deber de cumplir con un deber de comprobar la información. Además, la imputación de hechos verdaderos y la excepción de verdad en las injurias. ¿Qué quiere decir esto?
aquí hay una regla especial, ¿ah? ¿Es procedente la acepción de verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Afecto tu honor. Yo digo que tú eres un corrupto. Tú te querellas en contra mía. Y resulta que tú eras corrupto. ¿Afecto igual tu honor? La respuesta es sí. En las injurias no procede la excepción de verdad. En las calumnias sí. Que la vamos a ver ahora poco más adelante. ¿Es admisible la excepción de verdad? Como vimos recién, por regla general no se admite. ¿Cuál es la excepción? Que consiste en un interés público preponderante, en relación a lo que vimos en el artículo 430 y en el artículo 420. Veamos el artículo 420. Al acusado de injuria no se admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso, será absuelto el acusado si probare la verdad de las imputaciones. Según la mayoría, más que una causal de justificación, la excepción de verdad es una excusa legal absolutoria. Recordemos que esto forma parte de una categoría del delito que se llama la punibilidad, y las generalidades sobre esto las estudiamos a propósito de los delitos de peligro. Cuando concurre una excusa legal absolutoria, el hecho deja de ser punible por razones de carácter político criminal. Por ejemplo, ser pariente en los delitos contra la propiedad. No hay hurto, por ejemplo, entre hermanos, ¿ya? El problema de seguir la postura de la mayoría es que alcanza a todos los intervinientes. Entonces sería más bien, según los profesores Matus y Ramírez, se trataría más bien de una causal de exclusión de la tipicidad. O sea, una hipótesis de riesgo permitido. Según algunos, ¿qué es lo que hace la excepción de verdad? Que se invierta la carga de la prueba. Esto no es así, porque quien alega un hecho positivo debe acreditar su existencia. En este caso, la veracidad de la expresión. En este sentido, en el artículo 32 de la ley 19733 existe una limitación que dice: la difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal cuando dicha difusión por sí misma sea constitutiva de los delitos de calumnia, injuria o ultraje público a las buenas costumbres. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales que estuvieran afinados, o si se encontraren pendientes, siempre que no se individualice a los interesados. O sea, se manifiesta que cuando la información emana de un proceso judicial, no podrá alegarse como eximente de responsabilidad. Y el problema de esta situación se encuentra en el artículo 35 de la misma ley, que dice: los medios de comunicación social están exentos de responsabilidad penal respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución y de los alegatos hechos por los abogados ante los tribunales de justicia. Recordemos que esto es materia de penal 1
dentro de las excepciones al principio, recuérdate, ámbito de vigencia de la ley penal en cuanto a las personas. Dentro de las excepciones del principio de igualdad ante la ley está lo que se llaman las inmunidades. Y los parlamentarios tienen inmunidad respecto de sus dichos en sesiones parlamentarias. Entonces aquí se está refiriendo que se pueden sacar la madre en plena sesión parlamentaria. Aquí se está diciendo que los medios de comunicación social están exentos de responsabilidad penal respecto de las publicaciones que se han vertido en este mismo sentido. Aquí se señala que hay un error en la ley, porque en realidad se refiere a los casos mencionados en el artículo 61, inciso primero de la Constitución. Esto es que los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o comisión. Hay un error en la referencia legislativa. Por último, terminemos con la lectura del artículo 30. El artículo 30 ya lo leímos. Terminemos con los aspectos subjetivos y el iter criminis. La exigencia de este ánimo de injuriar excluye el dolo eventual y también la culpa. En todos los delitos en que se exijan ánimos que van más allá del dolo, el único dolo admisible es el dolo directo. Y también la culpa. Tratándose de un delito formal, según la mayoría, no admite frustración y tampoco tentativa. Solamente consumación. Algunos dicen que es un delito de mera actividad. Además, si son hechas por escrito, se exige una condición objetiva de punibilidad, esto es, que se den a conocer. Las condiciones objetivas de punibilidad son la contrapartida de la recién referida excusas legales absolutorias. Las excusas legales absolutorias son aquellas condiciones que en el caso de concurrir se excluye el castigo del delito, pese a ser típico, antijurídico y culpable. Por ejemplo, ser pariente en los delitos contra la propiedad. Las condiciones de punibilidad, en cambio, son aquellas que se exigen para que el delito sea castigable. O sea, son exigencias adicionales, no son elementos del tipo. Entonces, por ejemplo, en el delito de giro doloso de cheque, que dentro de tercero día de notificado judicialmente el protesto, no se paga capital, intereses y costas. Son elementos adicionales al hecho típico, antijurídico y culpable. Son elementos político-criminales. ¿Qué relevancia tiene que se exijan condiciones de punibilidad que no forman parte del dolo porque no son elementos del tipo? Entonces, si son hechas por escrito, se exige una condición de punibilidad. ¿Y cuál es esa? Que se den a conocer. Vamos a las calumnias. Artículos 412 y 413. Es calumnia la imputación de un delito determinado. Por eso delante, cuando dijimos decirte ladrón a secas, no es una calumnia, es una injuria. Porque tiene que ser la imputación de un delito determinado, pero falso, y que actualmente pueda perseguirse de oficio. Ya vamos a ver qué significan esas cosas. Artículo 413. La calumnia propagada por escrito y con publicidad será castigada con las penas de reclusión menor en su grado medio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales cuando se imputara un crimen. Número 2, con las de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales si se imputare un simple delito. Entonces, las calumnias consisten en la imputación de un delito determinado pero falso y que actualmente no pueda perseguirse de oficio. La pena se gradúa según si la imputación dice relación con un crimen o un simple delito, o a su vez, si son por escrito y con publicidad. Recordemos que las penas de crimen son aquellas que en abstracto
se refieren a una pena de 5 años o superior, y simples delitos son aquellas que van de 61 días hasta los 5 años. También pueden cometerse por los medios de comunicación de masas, a los que se refiere la ley 19.733. Los sujetos activos y pasivos, pueden ser cualquier persona, con las advertencias que dicen relación con las personas que se mencionan en el artículo 264. El que amenace durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o en las audiencias de los tribunales de justicia a algún diputado o senador o a un miembro de dichos tribunales o a un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso o a un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubieran pronunciado o a los ministros de Estado u otra entidad en el ejercicio de sus cargos, será castigado con reclusión menor en cualquiera de sus grados. El que perturbe gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores o de las audiencias de los tribunales de justicia, o ocasionar tumulto o exaltar el desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de interrumpir sus actos, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales o solo esta última. ¿Qué es imputación? Se refiere a la atribución subjetiva de una conducta desvalorada penalmente, por cualquier manera. La única limitación es la determinación del mensaje comunicativo, que exige ciertos requisitos objetivos, que vamos a ver a continuación. ¿Qué significa esto? Solo puede tratarse de un crimen o un simple delito. Se excluyen las faltas. Esto por razón de cómo está redactado el tipo penal. La imputación de una falta determinada, falsa, no es constitutiva de calumnia. Es irrelevante la calificación jurídica que haga la gente. No se exige una calificación jurídica de un jurista. Basta con esta atribución subjetiva de un delito. La imputación no puede ser genérica, como vimos hace un rato. Por ejemplo, tratar a otro de ladrón, de estafador, de corrupto. Que la calumnia se refiera a delitos que actualmente puedan perseguirse de oficio. ¿Qué significa? Que solo se refieren a delitos de acción pública, a delitos que no estén prescritos, a delitos que no estén penados. ¿Qué significa el delito de acción pública? ¿Vieron procesal penal? Yo todavía no, profe. Ya. Hago la pregunta porque para aclararlo. ¿Ya? En el Código Procesal Penal, en el artículo 53 se dice clasificación de la acción penal. ¿La acción penal es pública o privada? ¿Qué es la acción penal pública? La acción penal pública, para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial, deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público. Podrá ser ejercida además por las personas que determine la ley con arreglo a las disposiciones de este código. Se concede siempre la acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. La acción penal privada solo podrá ser ejercida por la víctima. Excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de acción penal pública requiere la denuncia previa de la víctima. Estos últimos son los que se llaman delitos de acción penal pública, previa instancia particular. Algunos los denominan también delitos de acción mixta. No nos vamos a dispersar en eso, pero es relevante tener presente que solamente se refieren a delitos de acción penal pública, es decir, que puedan ser perseguidos de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que no es necesario una denuncia, el delito que se está imputando. No es necesaria una denuncia de la víctima, no es necesaria una querella de la víctima. Basta, o sea, son delitos que pueden ser perseguidos de oficio. ¿Mm?
no prescritos, sabemos lo que es la prescripción, y que no hayan sido penados. Un delito que ya haya sido penado, por ejemplo, no puede ser objeto de calumnia. Si no es perseguible de oficio, o no es actualmente perseguible de oficio, la figura cambia, muta, se degrada a las injurias graves del artículo 417, número 1 y número 2, y deja de ser calumnia. Ojo que en la práctica se ve que algunos sujetos se querellan por los delitos de injurias y calumnias, tratándose de un delito de acción privada. La querella hace las veces de acusación, y ahí hay una errónea calificación jurídica. El hecho es punible por injuria o es punible por calumnia. No puede ser punible a través de las dos maneras. Por favor, esto tenerlo súper presente. A mí me ha tocado en el ejercicio profesional, en la práctica, defender a personas que yo no sé cómo las admiten a tramitación, pero que han admitido a tramitación querellas por ambos delitos sobre seguimiento definitivo. ¿Por qué? Porque hay una errónea calificación jurídica de los hechos. Hay una errónea calificación jurídica, y como la querella hace las veces de acusación, es insubsanable. Alguien está... En la televisión siempre dicen delito de injurias y calumnias. Es un error. No se podría poner uno... No se puede. Buena pregunta, no. No. La querella hace las veces de acusación. Por lo tanto, tienes que calificar correctamente los hechos. Si lo calificas mal, sobreseimiento definitivo. Porque es un delito de acción privada. Y ojo, que en materia penal, no es como en materia civil, que tú puedes tener teorías del caso alternativas. En materia penal tú no puedes tener una teoría del caso alternativa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tú no puedes decir, en lo principal, hurto, y bueno, y si usted estima que no es hurto, entonces apropiación indebida. No. Tratándose de un delito de acción pública, se puede, durante la investigación, cambiar la calificación jurídica, porque surgen antecedentes nuevos, qué sé yo. Pero si es de acción privada, es muy exigente la ley chilena. No puedes cambiar la calificación jurídica, es insubsanable, porque la querella se la ve la acusación. Cuando tú acusas por un delito determinado. Ojo, que después los jueces pueden cambiar la calificación jurídica, ¿eh? Pero el acusador no puede cambiarla. En el delito de acción pública, ¿quién acusa? El Ministerio Público. En el delito de acción privada, ¿quién acusa? El querellante particular. Esto es muy relevante, porque la querella, o sea, la acusación es insubsanable en cuanto a la calificación jurídica. ¿Qué se exige además? La atribución tiene que ser falsa. ¿Y si el tribunal cometiera un error y le diera curso? Buena pregunta. En los casos que yo he tenido, me pasó eso, que el tribunal... No, ahora te explico. El tribunal la admite a tramitación. En los dos casos que tuve, son dos. Uno en San Bernardo y otro en Puente Alto. Delitos, injurias y calumnias. Y primera audiencia, tú lo primero que tienes que pedir como defensor, sobreseimiento definitivo. Y en los dos casos me pasó algo parecido, fíjate. Sobreseimiento definitivo respecto de la calumnia y no de la injuria. Perdón, sobreseimiento definitivo respecto de la injuria y no de la calumnia. Y en los dos casos apelé, y en los dos casos la Corte declaró el sobreseimiento definitivo. O sea, en esos casos, ya, tú no puedes apelar de la admisibilidad de una querella.
esa resolución es inapelable. Tú puedes pedir el sobreseimiento definitivo, y si te lo niegan, esa resolución es apelable. ¿Estamos? Además, esta imputación debe ser de un delito, o sea, debe ser una imputación falsa. ¿Qué significa esto? Que debe ser falsa tanto en su materialidad como en la atribución de responsabilidad en relación con la persona calumniada. ¿Qué quiere decir eso? En el último caso, que el hecho es real, pero la persona no ha tenido participación en el delito que se está imputando. A diferencia de lo que pasa con la injuria, aquí sí procede la excepción de verdad. Si la imputación se refiere a un delito verdadero, se favorece la administración de justicia. Es decir, aquí sí es admisible la excepción de verdad. Dijimos que la injuria, salvo que se trate de un interés público prevalente, sí procede la excepción de verdad. ¿Mm? En la calumnia, en cambio, procede la excepción de verdad. ¿Por qué? Porque se da preferencia a la administración de justicia. Artículo 415. El acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiera imputado. La sentencia en que se declare la calumnia, si el ofendido lo pidiere, se publicará por una vez a costa del calumniante en los periódicos que él designare, no excediendo de 3. Entonces, en el delito de calumnia sí procede la excepción de verdad. Aspecto subjetivo de la calumnia. Aquí no se exige el animus injuriandi. En los dos casos a los que yo estaba haciendo referencia, el querellante en su querella redacta, en la calumnia se exige animus injuriandi. Se confunde en la práctica la calificación jurídica. La calumnia no se exige animus injuriandi. ¿Por qué? Porque la calumnia es la imputación de un delito determinado y falso, ¿cierto? Que actualmente pueda ser perseguible de oficio. O sea, supone desde antes un reproche objetivo y subjetivo que ya es suficiente. Ojo, el ánimo de injuriar, este ánimo de difamar, no se exigen todos los delitos contra el honor, solamente las injurias, no las calumnias. Ahora, aquí también solamente se admite solo directo, pero no por el ánimo subjetivo especial, que es la razón por la que se exige el ánimo directo en la injuria. Aquí solo se exige el ánimo, el dolo directo, por la exigencia de que el delito sea determinado. ¿Mm? Me robaste mi celular a tal hora, en tal lugar, etc. Tiene que ser una imputación determinada y específica. Justificación por ejercicio legítimo de un derecho. ¿Cabe esta causal de justificación? Rigen las mismas reglas que explicamos a propósito de la injuria. Sin embargo, debido al interés público comprometido, como vimos recién, aquí sí es aplicable la excepción de verdad sin las restricciones que existen, que explicamos hace un momento, a propósito de las injurias. Por último, reglas comunes a las injurias y las calumnias. Escritura y publicidad. Es un parámetro común para establecer el marco punitivo. Sin embargo, hay que tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 19.733, que ha desplazado la norma recién citada, el artículo 422, puesto que menciona cualquiera que sea el soporte, por lo tanto más amplia. Esto hay que relacionarlo con el artículo 29 de la misma ley, referido a las injurias y calumnias cometidas a través de medios de comunicación social. ¿Qué dice el artículo 2 de la ley? Para todos los efectos legales, son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable,
y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualquiera sea el soporte o instrumento utilizado. Se entenderá por diario todo periódico que se publique a lo menos 4 días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos por la ley. El artículo 29 ya lo leímos. Calumnias e injurias encubiertas. Esto es una clasificación efectuada en función del nivel de comprensión de los potenciales receptores. Si lo puede ser claramente, es una injuria común y corriente. Veamos artículos 421 y 423. 421. Se comete el delito de calumnia o injuria no solo manifiestamente, sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones. 423. El acusado de calumnia o injuria encubierta o equívoca que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias acerca de ella, será castigado con las penas de los delitos de calumnia o injuria manifiesta. Si no lo puede ser, si no se puede, si por el receptor no puede ser dar a conocer claramente, es una injuria encubierta. Por regla general, la injuria encubierta no es punible. Calumnias e injurias publicadas en el extranjero. Artículo 425. Respecto de las calumnias o injurias publicadas por medio de periódicos extranjeros, podrán ser acusados los que desde el territorio de la República hubieran enviado los artículos o dado orden para su inserción, o contribuido a la introducción o expedición de esos periódicos en Chile con ánimo manifiesto de propagar la injuria o la calumnia. Entonces, si es efectuada en Chile por escrito, sin publicidad y sin conocimiento del afectado, sería impune. Por ello, la condición de punibilidad consiste en el conocimiento por parte del afectado. Calumnia e injurias causadas en juicio. Artículo 426. La calumnia o injuria causada en juicio se juzgará disciplinariamente por el tribunal que conoce la causa, sin perjuicio del derecho del ofendido para deducir, una vez que el proceso haya concluido, la acción penal correspondiente. Esto es, hay un delito, que es un delito de acción pública, que también se confunde en la práctica como una injuria, que no es un delito contra el honor, el que voy a decir, que se llama denuncia o acusación calumniosa. Ese es un delito de acción pública contra la administración de justicia. Aquí estamos hablando de otra cosa. La calumnia e injuria causada en juicio se juzgará disciplinariamente por el tribunal que conoce la causa, sin perjuicio del derecho para deducir querella por este otro delito. En un proceso yo te injurio. A eso se está refiriendo. Aquí se establece una regla, un caso especial, a propósito del non bis in idem, no dos veces lo mismo. Se permite la aplicación paralela de los artículos 530 y 531 del Código Orgánico de Tribunales, que se refiere a las facultades disciplinarias de los jueces y de las sanciones penales por parte del ofendido. O sea, se podría aplicar conjuntamente derecho administrativo sancionador y derecho penal. Se exige que haya finalizado el procedimiento que causó la injuria, suspendiéndose la prescripción. Artículo 431. La acción de calumnia o injuria prescribe en 1 año. Aquí hay un plazo especial de prescripción, contado desde que el ofendido tuvo o pudo racionalmente tener conocimiento de la ofensa. La misma regla se observará respecto de las demás personas enumeradas en el artículo 108 del Código Procesal Penal, que ahí se menciona el concepto de víctima y se establece un orden de prelación. Pero el tiempo transcurrido desde que el ofendido tuvo o pudo tener conocimiento de la ofensa hasta su muerte, se tomará en cuenta al computarse el año durante el cual pueden ejecutar esta acción las personas comprendidas en dicho artículo. No podrá entablarse acción de calumnia o injuria después de 5 años, contados desde que se cometió el delito. Pero, si la calumnia o injuria hubiera sido causada en juicio, este plazo no obstará al cumplimiento del año durante el cual se podrá ejercer la acción.
puede ser cualquier clase de procedimiento y ya sea de parte, que la expresión sea de parte o de un tercero. Calumnia o injuria contenían un documento oficial. Se establece una limitación al ejercicio de la acción penal en estos casos en el artículo 427. Las expresiones que puedan estimarse calumniosas o injuriosas consignadas en un documento oficial no destinado a la publicidad sobre asuntos del servicio público no dan derecho para acusar criminalmente al que las consignó. Compensación de injurias y calumnias recíprocas. Es una regla excepcional que puede conllevar a la exención de toda pena y que se contiene en el artículo 430. En el caso de calumnias o injurias recíprocas, se observará la siguiente regla. La regla siguiente. 1. Si las más graves de las calumnias o injurias recíprocamente inferidas merecieren igual pena, el tribunal las dará todas por compensadas. 2. Cuando la más grave de las calumnias o injurias imputadas por una de las partes tuviere señalado mayor castigo que la más grave de las imputadas por la otra, al imponer la pena correspondiente a aquella, se rebajará la asignada por esta. Prescripción. Como leímos hace poco, en estos delitos de 1 año, desde el conocimiento de la ofensa, y hasta 5, si es que no hay conocimiento de ella. Y normas de carácter procesal, como hemos repetido varias veces, son delitos de acción privada. Esto significa un montón de consecuencias. Tiene un procedimiento especial, como dijimos, donde la querella hace las veces de acusación, no interviene el Ministerio Público, no puede iniciarse una investigación por una denuncia, tratándose de estos delitos que son de acción privada, tampoco de oficio, solamente a través de una querella. Como les digo, tienen este procedimiento especial donde hay un montón de reglas especiales. Por ejemplo, se castiga la inactividad por más de 30 días. Si tú demandas civilmente, mataste la acción penal. Y otras normas procesales que no son de efecto sustantivo, pero lo relevante es que entendamos que es un delito de acción privada y que eso tiene consecuencias jurídicas. Delitos especiales de la ley 19733. La vamos a ver rapidito. Esta se refiere a la ley del ejercicio del periodismo. Injurias y calumnias cometidas por medios de comunicación social. En el artículo 29 que ya le vimos se establece una pena agravada respecto a las multas a imponer. El concepto de comunicación social se define en el artículo 2, que ya leímos. Es amplio. Por ejemplo, se incluirían las redes sociales. Sin embargo, en el artículo 39, inciso segundo, que también leímos, se ofrece una guía para su restricción, es decir, que existe una mínima organización y con un director responsable. Esto hay que relacionarlo con el artículo 10 de la ley que no hemos leído. ¿Qué dice el artículo 10 de la ley? Los medios de comunicación social deberán tener un director responsable y a lo menos una persona que lo reemplace. El director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, no tener fuero, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva, y en los 2 últimos años no haber sido condenados como autores de delitos reiterados o como reincidentes en delitos penados por esta ley. La condena a pena aflictiva hará cesar al afectado de inmediato en toda función o actividad relativa a la administración del medio. Para ejercer los cargos de jefe de prensa o periodista, cuando así lo requiera la respectiva planta, en algún órgano de la administración centralizada o descentralizada del Estado o en alguna de sus empresas, se requerirá estar en posesión del título de periodista de acuerdo a lo establecido en el inciso precedente.
La nacionalidad chilena no se exigirá si el medio de comunicación social usare un idioma distinto del castellano. Injurias discriminatorias. Artículo 31. El que, por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de 25 a 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta 200 unidades tributarias mensuales. Entonces, se castiga promover el odio, promover la hostilidad respecto de personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad. Recordemos que existe una agravante genérica por razón de discriminación, a propósito de la ley conocida como Ley Zamudio. La agravante del artículo 12, número 21, la que acabamos de referir, solo podrá aplicarse respecto a las injurias y calumnias comunes, no respecto de estas, siempre y cuando existe una injuria o calumnia base. ¿Por qué no se podría aplicar acá? Por respeto del artículo 63 del Código Penal, donde se regula el principio del non bis in idem. Ultraje público a las buenas costumbres, artículo 34. El que cometiera alguno de los delitos de ultraje público a las buenas costumbres, contemplados los artículos 373 y 374 del Código Penal, a través de un medio de comunicación social, se refiere a ofensas al pudor y buenas costumbres. ¿Qué es pudor? ¿Qué es buena costumbre? Nadie lo sabe. Entonces, el que cometiera alguno de los delitos de ultraje público a las buenas costumbres, contemplados los artículos 373 y 374 del Código Penal, a través de un medio de comunicación social, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 11 a 80 unidades tributarias mensuales. Constituirá circunstancia agravante al ultraje público a las buenas costumbres la incitación o promoción de la perversión de menores de edad o que el delito se cometiere dentro del radio de 200 metros de una escuela, colegio, instituto o cualquier establecimiento educacional o de asilo destinado a niños y jóvenes. Se establece entonces solamente una agravación respecto de las figuras comunes de los artículos 373 y 374 del Código Penal que se van a estudiar a propósito de los delitos contra la libertad sexual. Atentados contra la libertad de emitir opinión e informar. Artículo 36. El que, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, y en el ejercicio de funciones públicas, obstaculizare o impidiere la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de 40 a 100 unidades tributarias mensuales. Este delito es de difícil aplicación práctica. ¿Cuáles son las razones? Se reconoce amplias limitaciones a este derecho. Por ejemplo, a propósito de los estados de excepción constitucional, ¿ya? Y por la regulación que existe de las frecuencias radioeléctricas. Se establece como único sujeto activo a los empleados públicos o a quienes ejerzan funciones públicas y no se hace cargo de la difusión de opiniones por internet a través de sitios que no sean medios de comunicación social, donde eventualmente se podría aplicar otra ley especial, que es la ley 19.223, que se refiere a la tipificación de delitos informáticos. Bueno. Con esto terminamos los delitos contra el honor.